nombre es Moisés Ledesma y soy profesor de matemáticas. Este video lo dedicaremos a la suma de enteros. Junto con, luego grabaremos otro, intentaremos grabar otro que corresponda a la resta de enteros. Esperemos que les sea de su agrado. Los conocimientos previos que requerimos para entrar a este tema son precisamente tener claro el concepto de lo que es un número entero. Un número entero que puede corresponder a un valor positivo o a un valor negativo. Así las cosas, podemos tener números del tipo 3 o menos 3. Es decir, números que pueden ser positivos. Este 3 es positivo. El acuerdo es que cuando un número no tiene signo, su signo siempre corresponderá a un positivo. En cambio, un número negativo siempre llevará ese signo que es característico. Los números enteros son muy útiles en la vida cotidiana. Por ejemplo, los estados de cuenta que corresponden a tener dinero o deberlo, suele usarse, por ejemplo, si tengo más 3, podría representar que tengo 3 pesos, o menos 3 podría representar que debo, no solo no los tengo, sino que los debo. Así también tienen muchas otras aplicaciones los números positivos y negativos. Por ejemplo, se me ocurre que más 3 podría representar, tomando como base el nivel del mar, por ejemplo, 3 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, una gaviota que está volando 3 metros sobre el nivel del mar, se representaría con el más 3. En cambio, un pez que nada bajo el nivel del mar, podríamos pensar este menos 3, que el pez está nadando 3 metros bajo el nivel del mar. Esta y otras muchas aplicaciones tienen los números positivos y negativos, o sea, los números enteros. Bien, la analogía que vamos a utilizar para nuestro manejo de la suma de números enteros tiene como antecedente esta idea: asociar los números enteros a cargas eléctricas. Todos hemos oído que las cargas eléctricas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Así las cosas, este 3 podríamos pensarlo en términos de estos 3 símbolos. Tomamos acuerdo que es simbolizarlo de esa manera, o menos 3, que sería con estas representando 3 cargas que podríamos considerar negativas. Por lo tanto, este número significa más 3, este número menos 3 lo vamos a representar de este modo. Ahora bien, esta no es la única manera de representar esos números. Esta es la gran ventaja de esta estrategia, que un mismo número lo podemos representar de muchas maneras. Por ejemplo, si queremos representar al 0, uno supondría que el 0 es ausencia de cargas. Es cierto, en parte. Pero ¿qué sucede si ponemos, por ejemplo, 2 cargas juntas? Sabemos que cuando 2 cargas se juntan y tienen el mismo signo, se neutralizan. Por lo tanto, ese 0, que podríamos representarlo sin cargas, podríamos representarlo así, con 2 cargas, una positiva y una negativa, que se neutralicen, o más incluso. Es decir, así o así. De tal manera que incluso estos mismos números, más 3, podemos tener más representaciones de ellos, siempre y cuando lo pensemos en esos términos. Por ejemplo, si aquí agrego estas cargas, el número que está representado aquí, ¿cuál es? Pues sigue siendo el mismo más 3. ¿Por qué? Porque estas 2 cargas, al neutralizarse,
nos siguen representando el mismo número, es decir, 4 cargas positivas y una negativa, las cuales esta carga negativa neutraliza una positiva, sigue siendo el número más 3, y mientras agreguemos cargas que se neutralicen entre sí, seguiremos teniendo el mismo número, que en este caso es más 3, y el menos 3 funciona igual. Mientras agreguemos cargas, por ejemplo estas, que se neutralicen, el número menos 3 seguirá estando representado, por ejemplo, en estas condiciones. Así las cosas, aquí tenemos menos 3, aquí tenemos más 3, y aquí tenemos 0. ¿Por qué? Porque estamos agregando cargas que mutuamente se neutralicen. Ya verán ustedes que es una ventaja muy grande esta idea. Otro concepto fundamental que requerimos como conocimiento previo es el concepto de valor absoluto. El valor absoluto suele representarse por dos barras verticales, así, que acompañan a un número. El valor absoluto de un número tiene que ver, en este caso, por ejemplo, si preguntáramos ¿cuántas cargas tenemos aquí? Entonces tendríamos que estar pensando el valor absoluto. Entonces el valor absoluto de más 4, o el valor absoluto, en este caso, de menos 5. Al responder cuántas cargas tenemos aquí, nosotros debemos decir, o debemos considerar simplemente que aquí tenemos 4 cargas, sin importar de qué signo son. Aquí, si preguntamos cuántas cargas tenemos 5 cargas, sin importar de qué signo sean. Entonces, cuando tenemos estas dos barritas, un número contenido en estas dos barritas, eso significa el valor absoluto de ese número. Y entonces en el valor absoluto no importa si las cargas son positivas o si las cargas son negativas. Simplemente estamos contestando a la pregunta ¿cuántas cargas tenemos? Aquí tenemos 4. ¿Cuántas cargas tenemos? Aquí tenemos 5. Gracias. Vamos a entrar directo a nuestro ejercicio de suma de números enteros. Puse 4 ejemplos, podemos poner muchos más, pero quiero que observen muy bien cada uno de esos ejemplos. Este planteamiento, este esquema o estrategia, nos propone pensar la suma como esta acción, sumar, como esta acción de agregar, o como esta acción de juntar. Así las cosas, aquí en este recipiente, en esta olla, vamos a cocinar nuestras cargas. Vamos a ver qué sucede. De modo que sumar estas cantidades, vamos a colocarlas aquí, las cargas, y ver qué pasa. Entonces, aquí se nos pide sumar 3. ¿3 cargas de qué tipo? Bueno, aparentemente no tienen signo, pero ya quedamos en que cuando no hay signo, el signo es positivo. Lo mismo este 2, al no tener signo, el signo es positivo. Vean ustedes que entonces hay 3 signos, en este caso de más, pero hay que tener muy claro a qué se refiere cada uno. Este más y este se refieren a que las cargas son positivas, y este signo de más se refiere a la suma. Entonces vamos a agregar aquí en nuestra olla del pozole, primero 1, 2, 3 cargas positivas, y luego vamos a agregar ¿qué cosa? Otras 1, 2 cargas positivas, de tal manera que el resultado es muy sencillo, es lo que hemos hecho mucho tiempo. 3 más 2 es igual a 5. Muy bien. 5 ¿qué? 5 cargas positivas. Si queremos le ponemos el más o no, no hay problema. Sabemos que cuando no hay signo, el signo es positivo. Hagamos el siguiente ejemplo. ¿Qué tenemos enseguida? Enseguida se nos pide sumar. Agregar ¿qué cosa? 3 cargas negativas, 1,
tres cargas negativas y agregarle otras 2 cargas negativas. De tal manera que 3 cargas negativas más 2 cargas negativas nos da como resultado, ¿cuántas cargas? 5. ¿Pero de qué tipo? 5 cargas negativas. Ahí está. Vean, vamos a hacer algo diferente. Vamos a combinar cargas de ambos tipos. Aquí se nos pide sumar, en el siguiente ejemplo, sumar 3 cargas primero. ¿De qué tipo? No hay signo, por lo tanto son cargas, como ya dijimos, positivas. Sumamos, agregamos 1, 2, 3 cargas positivas. A eso le agregamos 2 cargas, ¿de cuáles? Negativas, correcto. Entonces agregamos 2 cargas negativas. ¿Y qué cosa tan maravillosa sucede? Al interactuar esta carga positiva con esta negativa, se anulan. Esta con esta se anulan. ¿Y qué nos ha quedado solamente? Una carga, ¿de qué tipo? Positiva. Positiva. Más 3, más menos 2 es igual a más 1. Algo parecido al siguiente ejemplo. Si tengo 3 pesos en mi bolsa, pero a mi amigo César le debo 2, entonces pagándole esos 2 que le debo, me queda 1 peso. Es otra manera de pensar la suma. Veamos el siguiente ejemplo, el último ejemplo, con mucha calma. Tengo 3 cargas negativas aquí en mi olla del pozole, en mi olla de sumar. Tengo 3 cargas negativas y le vamos a sumar ¿qué? 2 cargas. Si no tienen signo, el signo ya dijimos es positivo. Positivo, muy bien. Por lo tanto, al sumarle 2 cargas positivas, vean lo que sucede. Vean lo que sucede, por favor. Estas cargas se neutralizan y ¿qué nos queda activa? Una carga. ¿De qué tipo? Negativa. Por lo tanto, si debo 3 pesos y tengo solo 2, pago parte de mi deuda, pero sigo debiendo 1 peso. Podríamos hacer más ejemplos, muchos más ejemplos, pero ustedes lo pueden hacer. Pero creo que también podemos ya caer en la cuenta y tratar de sacar conclusiones de lo que aquí está sucediendo. Observen, por favor, en estos 2 casos primeros, en donde las partes de la suma llamadas sumandos, los sumandos, las partes de esta suma, tienen el mismo signo. Aquí ambos son positivos, aquí ambos son negativos. Y entonces, cuando ambos sumandos son positivos, la suma siempre nos va a dar un valor Negativo. positivo. Si sumo 2 cargas del mismo signo, si las 2 cargas son positivas, el resultado va a ser positivo. Si sumo 2 cargas negativas, el resultado va a ser negativo, cargas negativas. Por lo tanto, aquí, si quisiéramos hacer una regla, la regla que diría, cuando sume cargas de un mismo signo, el resultado será la suma de esos valores, 3 más 2, 5, 3 más 2, 5, y el signo será, si ambos sumandos son positivos, el resultado será positivo. Si ambos sumandos son negativos, el resultado será negativo. Ahora, ¿qué pasa cuando un sumando es positivo y el otro es negativo? ¿Qué pasa cuando los signos son diferentes? Aquí sucede algo extraordinario. El resultado de este 3 con este 2 no es 5 como acá, sino es 1. Quiere decir entonces que podemos pensar, si lo pensamos en términos de valor absoluto,
¿Qué le hago a este 3? Pensémoslo sin los signos. ¿Qué le hago a este 3 con este 2 para que dé 1? ¿Qué le hago a este 3 con este 2 para que dé 1? Pensando sin signos. Lo resto, lo restamos. 3 menos 2 da 1. 3 menos 2 da 1. Ahora, resulta que este 1 es positivo y en cambio este 1 es negativo. ¿Cuándo puedo yo tener seguridad de cuándo es positivo y cuándo es negativo? Cuando el mayor en valor absoluto es positivo, vean aquí como el 3 en valor absoluto es mayor que el 2. Entonces, el resultado tendrá el signo del número que es mayor en valor absoluto. En cambio aquí, este 3 es el mayor en valor absoluto. Es mayor en valor absoluto que este 2. Por lo tanto, el resultado de esta resta tiene signo negativo. Resumiendo, cuando sumamos números con diferente signo, positivos y negativos, cuando los sumamos, entonces deberemos hacer una resta. Al mayor en valor absoluto le vamos a restar el menor en valor absoluto y el signo del resultado será el del número que tenga mayor en valor absoluto. Es decir, en este caso pueden observar que el mayor en valor absoluto es más 3, por lo tanto el signo del resultado es 3. En este caso, el mayor en valor absoluto es menos 3 y entonces el resultado es menos 1. Porque el mayor en valor absoluto es 3 y entonces ese signo deberá tener el resultado. Deberemos hacer resumiendo, deberemos hacer una resta en este caso, poniendo el signo del mayor en valor absoluto, y en este caso, cuando los números, ambos sumandos, tienen el mismo signo, los sumaremos y le pondremos, si los dos números son positivos, el resultado será positivo, si los dos números son negativos, el resultado será negativo. Espero que esto les sea de utilidad. Gracias. Para mis amigos maestros que quieran hacer este material es muy sencillo. Son los símbolos dibujados en una cartulina y por la parte de atrás tienen pegado un trozo de imán que, como ya hemos dicho en otros videos, este imán es una cinta magnética que los refrigeradores llevan en las puertas y se consigue pues en cualquier taller donde reparen donde reparen refrigeradores o donde vendan refacciones para refrigerador. Les deseo mucho éxito, maestros, les va a ir bien.